¿Quién es la peor persona con la que te ha tocado trabajar? Me trasladaron a una nueva posición, lo que significaba que me mudara a un nuevo edificio, saliendo de mi propia oficina y entrando en un espacio de cubículos. Al llegar, uno de mis nuevos compañeros de cubículo me informó que Brian, un posible compañero de cubículo, había sido despedido por acoso sexual el día anterior y que el edificio iba a estar en alerta porque Brian poseía un arsenal de armas y estaba amenazando con regresar y terminar lo que la administración había comenzado. Simplemente decidí irme de allí y regresé a mi antigua oficina durante 2 semanas. Nadie cuestionó por qué no me había mudado a tiempo. Una vez trabajé en un programa de televisión que fue cancelado, y la supervisora de guión era simplemente una señora promedio de mediana edad, pero, vaya que era loca. Se esforzaba por ser amable y hacer amistad con los asistentes de producción más jóvenes, metiéndose en sus cabezas, es decir, ¿cuáles son tus esperanzas y sueños? Y luego empezaba gradualmente a ser increíblemente manipuladora, desestabilizándolos. Dios mío, no puedo creer que te traten así, para lograr que hicieran cosas estúpidas o que renunciaran como una forma de divertirse. Era el peor tipo de salvadora blanca neoliberal. Piensa en Peggy Hill en niveles de desubicación con «sé lo que es mejor», y estaba tan llena de sí misma que era ridículo. El equipo había estado junto durante años y todos notaron cómo se esforzaba por acercarse a los chicos más jóvenes y todos teníamos teorías, jaja. Tenía familiares que habían trabajado con ella antes que yo, así que cuando intentó preguntarme, ¿qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Estaba listo y respondí que solo quería vender repollos al costado de la carretera, y ella me miró horrorizada, jaja. Una vez me quedé atascado en una furgoneta con ella y de alguna manera salió el tema de Instagram. Recuerdo que me miró de cerca y luego declaró, «Por supuesto que no sigo a cualquier persona, ¿entiendes?». Era tan increíblemente delirante que casi me río en su cara. Probablemente todavía esté ahí afuera, aterrorizando psicológicamente a los asistentes de producción hasta el día de hoy. Tuve una jefa que intentó anular mi estructura de bonificaciones dentro del primer mes de su contratación. Robó una presentación que creé y la presentó como si fuera suya. Me pidió que terminara mi carrera y la empresa pagaría por ella con nuestros fondos de becas. Lo cual se convirtió en ella mintiéndole a nuestro presidente y yo gritándole a ambos. Yo era una madre soltera con miles de deudas por culpa de ellos. Una vez me dijo que podía hacer que yo llevara a sus hijos a donde quisiera si quería, porque estaba por encima de mí. Le pidió al presidente que me despidiera después de que me trasladé fuera de su departamento. Ahora, lector, podrías suponer que ella era malvada, lo era, y maliciosa, de hecho. Pero también era tan tonta como una caja de piedras. Esta mujer no podía distinguir la contabilidad de los jeroglíficos si su vida dependiera de ello. Cuando finalmente renuncié a ese trabajo, ella solicitó una entrevista de salida a la que de manera muy cortés me negué y le deseé lo peor. Trabajé para un abogado muy adinerado cuyo hijo fue condenado por ser un violador en serie. Toda la familia trataba a las personas de manera terrible. Todos a su alrededor estaban ahí para ser utilizados y luego desechados. El hecho de que el hijo fuera realmente condenado y públicamente avergonzado ocurrió solo porque la gravedad de sus crímenes era tan atroz que los tribunales no pudieron ignorarlo y la familia no pudo superar las declaraciones de las víctimas como lo hicieron con todos los demás. La defensa del hijo en la corte fue una ventana a la forma en que esta familia trataba a todos. Las víctimas eran las culpables, porque estaban tratando de obtener algo de él. Mi jefe veía todo de esa manera, consideraba a sus empleados como gastos que absorbían dinero y instantáneamente desestimaba cualquier trabajo que hicieran como poco importante, no calificado, inútil. El peor jefe de todos. Un gerente me dijo, a mí, un hombre gay, que debería disfrutar que una de las mujeres me tocara después de reportar un comportamiento inapropiado. Esto continuó hasta que otra miembro del personal dijo que no le gustaba verlo. El gerente pidió disculpas a la mujer que me estaba tocando inapropiadamente por tener que hacer esto y tener esta conversación. Se detuvo, pero en ese momento no se tomó ninguna otra medida. La mujer en cuestión también pasaba la mayor parte del tiempo diciendo a otros miembros del personal que podría convertirme, lo cual también fue desestimado en mi queja.
Unos meses más tarde, este gerente no aprobó mi período de prueba. Unos meses después de eso, el gerente fue despedido y la mujer que me tocaba se fue de manera abrupta. Recursos Humanos me ofreció mi trabajo de regreso. Tenía una anciana que estaba obsesionada con trabajar duro. No tengo idea de por qué una mujer sería tan leal a una corporación que le pagaba un salario mínimo. Si tomabas un pequeño descanso, como beber de una botella de agua o simplemente tener una breve charla con un colega, ella se enojaba y decía que eras perezoso, y te daba una charla sobre lo importante que es trabajar arduamente. Resulta que al final la despidieron y perdió todos los bonos que la corporación otorgaba porque la odiaban. Me enseñó una lección valiosa. Las corporaciones nunca se preocupan por cuán duro trabajas. Trabaja lo suficiente para que nadie tenga que cubrir tu falta, pero de lo contrario, solo trabaja por tu dinero y eso es todo. No te entregues por completo, solo haz tu trabajo y eso es todo. Nunca hagas más a menos que estén dispuestos a pagarte más. A los 21 años, trabajé para un gerente de proyecto masculino muy débil que se volvía gelatina en el momento en que había una mujer involucrada. A menudo estaba muy distraído y, una vez, cuando no bloqueó su computadora, vi que la mayor parte de su tiempo de trabajo se dedicaba a una batalla de custodia desastrosa con su ex-esposa. También era bastante cobarde, así que me enviaba como un cordero sacrificial a situaciones muy conflictivas para ver cuánto me golpeaban antes de que él se involucrara. Es el gerente más patético para el que he trabajado y cuando teníamos reuniones tensas en las que las gerentes intentaban culparme por el mal desempeño de sus equipos, no solo no hacía nada, sino que me reprendía cuando me defendía, esperando que lo aceptara como personal junior y le facilitara la vida. Todo llegó a un punto culminante cuando, después de muchas de estas situaciones, le dije que nunca asumiría responsabilidad por algo que no hice, lo cual no le gustó. Esto fue después de que de manera repetida lo protegiera con los clientes cuando él había desaparecido, así que pedí un traslado para alejarme de él. Odio a los gerentes débiles y nunca trabajaré para alguien que toma el título y el dinero y no se esfuerza en hacer el trabajo. Una vez tuve una jefa que insistía en que nuestro equipo era una familia. Para ella, eso significaba que estaba demasiado involucrada en la vida personal de cada uno de manera inapropiada. La situación se volvió tan mala que, cuando estaba pasando por un divorcio, ella regularmente le enviaba mensajes de texto a mi expareja y lo mantenía informado sobre lo que estaba sucediendo conmigo. Tuve que presentar una queja a Recursos Humanos solo para que ella dejara de hacerlo. Al final, tuvo que disculparse formalmente y firmar un documento que decía que no volvería a enviar mensajes a las parejas de ningún empleado que no le hubiera dado permiso por escrito para hacerlo. Por supuesto, utilizó el hecho de que presenté una queja ante Recursos Humanos como razón para hablar mal de mí ante todo el equipo y ante cada otro gerente de la empresa. No es sorprendente que cuando comenzaron los despidos en 2020, yo estuviera en la primera ronda en irme. Todavía mantengo contacto con algunas de las personas que trabajan allí y esta mujer sigue hablando mal de mí, incluso casi 6 años después de que la denuncié. Soy profesor. El primer distrito en el que trabajé era un desastre, y mis compañeros de trabajo y yo estábamos bastante miserables en general. Parte del problema era que teníamos que compartir salones de clase. Por ejemplo, yo enseñaba una clase al día en el salón principal de otro docente, mientras que las otras 2 clases, horario en bloques, eran en mi salón principal. La profesora cuyo salón tenía que usar una vez al día era una controladora y lo que yo clasificaría como una persona de alto conflicto. Todos los que tenían que compartir un salón con ella terminaban quejándose ante la administración porque ella te enfrentaba durante la clase y frente a los estudiantes. Y siempre era por cosas absurdas. Por ejemplo, acusó a la clase de un profesor de robarle sus bolígrafos. Una vez se enojó conmigo porque pensaba que mis alumnos estaban moviendo sus libros de texto. No lo estaban, ella simplemente era paranoica. Estoy tan contento de haberme salido de allí hace años, pero aún me siento mal por el pobre profesor que tenga que compartir un salón con esa mujer. Compañera de trabajo que desahogaba sus traumas para ganar simpatía y compasión.
Cada día era una nueva historia desgarradora sobre su horrible infancia abusiva, golpizas por parte de sus novios, incendios en su casa, y familiares que morían por sustancias ilícitas o violencia armada. Gran parte de su vida era trágica, pero también gran parte de ella era por su decisión de hacerse responsable por personas terribles. Después de cada tragedia, siempre sucedía que había un GoFundMe o una colecta en la oficina para ayudar a cubrir los costos de un funeral, reparaciones o Dios sabe qué más. No creo que realmente estuviera estafando intencionalmente, pero probablemente se dio cuenta desde temprano en su vida que si hablaba de tragedias en detalle escalofriante, obtendría algún tipo de ayuda. Creo que solo pudo mantener esto durante tanto tiempo porque trabajábamos en una organización sin fines de lucro con una tasa de rotación muy alta. Tenía la audiencia comprensiva perfecta que no estaba presente el tiempo suficiente para hacerla reflexionar sobre su comportamiento. Mi actual empleadora es una señora muy agradable y cariñosa. El problema es que tiene TDAH no tratado y no toma sus medicamentos porque está luchando contra ello. Se vuelve realmente ruidosa cuando está emocionada. He tenido que cerrar la puerta de su oficina. Es muy dispersa y desorganizada. Me he sentado con ella innumerables veces para mostrarle las carpetas que he creado en su computadora portátil para que pueda localizar a los clientes y recordar lo que necesitan. Estoy en medio de una tarea y tengo que dejar lo que estoy haciendo para comenzar otra tarea de igual importancia. Ella escupe comida en su teclado. Tenemos un perro de oficina de 36 kilos que no puede manejar, por lo que yo lo saco y trabajo con él. Amo a ese perro, pero es solo otra interrupción. El problema es que me pagan muy bien y ella es muy generosa con los bonos. No voy a ir a ningún lado. Trabajé para una señora que era absolutamente horrible. Era un puesto de alquiler en un complejo de apartamentos. Era semi-aceptable hasta que el encargado de mantenimiento se empezó a sentir atraído por mí. Aparentemente, ella siempre había estado enamorada de él, a pesar de estar casada. Yo tenía un novio y no me interesaba en él. Mantuve todo en un ámbito profesional. Él incluso me traía cosas como Starbucks, lo cual no había pedido. Y eso nunca interfería con mi trabajo. A ella no le soportaba que él se detuviera en mi escritorio durante 30 segundos. Al principio, seguía elogiando mi ética de trabajo. Pero después de su interés, estaba decidida a hacerme la vida imposible. También trabajaba todos los sábados y domingos, lo cual no era parte del acuerdo original. Pero era un dinero extra agradable. Esto le daba a ella todos los fines de semana libres. Técnicamente, se suponía que ella debía trabajar 2 fines de semana al mes como gerente de propiedad. Además, se preocupaba por mencionarme cosas negativas sobre él. Que estaba divorciado y pagaba mucho en pensión alimentaria. Y ella sabía esto porque se descontaba de su cheque y tenía relación con su jefe. Muy poco ético, que se había mudado de nuevo con su mamá después del divorcio. Y hasta me dijo que su padre era puertorriqueño. No tengo idea de qué trataba eso. Y parecía racista. Dijo mucho más, pero creo que lo he bloqueado a lo largo de los años. Finalmente, no pude soportarlo más y traté de presentar mi renuncia. Pero ella me dijo que no. ¿Qué demonios? Así que simplemente dejé de lado la cortesía de dar un aviso de 2 semanas y fui a hablar con su jefe. Le conté todo. Me daba miedo ir a trabajar y me sentía enferma. Todo era tan inútil. No estaba interesada en él y nunca salgo con alguien del trabajo. Aparentemente, su jefe y recursos humanos vinieron y tuvieron una larga reunión con ella justo después. Y luego ella comenzó a trabajar los fines de semana nuevamente. Ella sola se disparó en el pie. Mi presencia allí estaba cumpliendo todas las metas de alquiler y ella estaba disfrutando de todos los fines de semana libres. Después de eso, ella siguió llamándome y enviándome mensajes de texto que casi rozaban la amenaza. La bloqueé y se lo envié a su jefe. Le dije que llamaría a la policía si no dejaba de hacerlo. No tengo idea de qué pasó con ella en ese momento. Era una persona tan insegura y controladora. Una vez trabajé con una enfermera de la que estoy casi 99% seguro de que obtuvo su título en Facebook Universidad.
Cuando comenzó la pandemia de COVID, recuerdo que le echó una tremenda bronca al personal de la cocina por no usar suficiente ajo en sus comidas, porque el ajo cura el COVID. En ese momento, el COVID era algo completamente nuevo y no sabíamos absolutamente nada al respecto. Ella solo lo dijo sin pensar. En una ocasión, me sorprendió comiendo una galleta Oreo y me la quitó de la mano dándome un manazo porque las galletas Oreo te dan cáncer. Otra compañera tuvo que someterse a algún tipo de procedimiento para su corazón y nos estaba contando sobre ello, y esta enfermera se ríe y dice: no te hagas esa cirugía, simplemente come más brócoli. Las cabezas actúan como pequeñas escobas que limpian tus arterias. Después de que una empresa más pequeña compró nuestra empresa más grande, me encontré cara a cara con la persona que dirigía un producto que competía con el mío. Ella tuvo una explosión de enojo porque ambos productos se estaban exhibiendo en la misma convención de la industria. 6 meses después de la fusión, ella se convirtió en mi jefa y de mi equipo. Durante un almuerzo sincero, me dijo que no estaba segura de querer mantenerme en el equipo, pero lo hizo de todos modos. Era una jefa horrible, comunicándose a través de presentaciones de PowerPoint de 50 diapositivas llenas de palabras que parecían importantes, pero que no compartía después. Yo mantenía la cabeza agachada. Después de un año, la alta dirección se dio cuenta de su error y la promovió para encabezar una nueva división de innovación, y le dieron 2 trimestres para producir. No lo hizo, y después se fue. Cuando tenía 19 años, trabajaba como recepcionista temporal en un pequeño negocio. La gerente de la oficina era una mujer mayor muy malhumorada y tenía un sistema para hacer las cosas que era difícil de seguir para cualquiera. Yo era callada y tímida, pero estaba interesada en aprender el proceso. Pasó tanto tiempo desde entonces, pero recuerdo que me sentía confundida e hice un esfuerzo por hacer preguntas porque quería hacer bien el trabajo. En un lapso de 3 horas, ella me había gritado varias veces y finalmente me dijo que era inútil. Ni siquiera había llegado la hora del almuerzo. Estaba tan enojada que le dije: tal vez soy una niña tonta, pero no tenías motivo para gritarme así. Por eso no puedes mantener a un temporal. Agarré mi bolso y salí llorando. Lloré todo el camino a casa. Pasé el fin de semana estudiando mis apuntes, tratando de averiguar qué fue lo que hice mal. Me siento afortunada de que mi peor compañera de trabajo fuera Dulce, solo que muy molesta. Ella comía su almuerzo en su escritorio y le gustaba hacer ruidos al masticar y hablar con la boca tan llena que apenas la podías entender. Y nunca, jamás, se callaba. También nunca se lavaba las manos después de usar el baño, por lo que su hábito incesante de manipular cualquier comida que trajeras y cortarla por la mitad, o en cuartos si ya estaba cortada a la mitad, o en octavos si ya estaba en cuartos, nunca podía tomar algo sin dividirlo, era no solo odioso, sino asqueroso. También se aclaraba la garganta unas 20 veces por minuto, y apenas estoy exagerando. Trato de dar a las personas mucho beneficio de la duda cuando se trata de inteligencia porque la inteligencia toma muchas formas, pero definitivamente me puso a prueba. Le robaron en su auto mientras ella estaba en el gimnasio. Se llevaron su bolso completo porque, y cito, claro que lo dejé allí. No, claro, en el sentido de, Dios, claro que simplemente tenía que hacer eso, no. Claro, en el sentido de, bueno, eso es lo que haces en el gimnasio, DUH. También acusó a un restaurante asiático local de servir hongos mágicos porque tenían un cartel raro sobre espacio, la última frontera. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.